Ahora vamos a tener una sesión de preguntas, algunas preguntas que vamos a hacer al pastor. Nuestro hermano pastor Juan Antonio Amparo va a pasar por aquí con esta sección. Todos atentos que quizá usted tenga una duda similar y pueda aclararlo. ¿Se pueden llegar a perder los dones? Bueno, la Biblia dice en la epístola a los romanos, me parece, Tom sabe la cita, dice que irrevocables son los dones y el llamamiento del Señor. O sea que según ese texto de la Biblia, los dones no se pierden. Sin embargo, como todo en la vida y aún en la vida cristiana, los dones se ejercitan con el uso y se desarrollan con el uso. O sea que una persona, una vez recibió un don, no lo pierde, es irrevocable, pero si no lo usa, se atrofia. La idea es que pierde la facilidad de usarlo, ¿verdad? Como cualquier otra habilidad, eso es una habilidad dada por el Espíritu, pero sigue siendo una habilidad. Entonces no se pierde, pero sí tú puedes perder la facilidad de usarlo. E incluso puede suceder, y ese mismo texto también nos apoya eso, irrevocables son los dones y el llamamiento. O sea, cuando Dios te llamó a un ministerio, tú siempre vas a tener ese llamamiento, pero puede perder la oportunidad de hacerlo. Eso es lo que pasa, por ejemplo, con el ministerio pastoral. El hombre que es llamado al ministerio es llamado al ministerio, pero si se descalifica porque cualquier razón deja de cumplir los requisitos bíblicos, él sigue teniendo el llamado, simplemente ya no lo puede ejercer. Entonces no se pierden, pero sí podemos atrofiarlo por no usarlo o perder la oportunidad de usarlos. Yo quiero servir, pero me siento limitado. ¿Cuáles otros servicios se pueden hacer en la iglesia aparte de predicar, cantar o tocar un instrumento? Hoy muchísimas cosas. Y lo que preparan el salón no están sirviendo, es buscar algo que hacer. Es buscar algo que hacer. O sea, el problema es que nosotros solemos pensar que servicios son las cosas que se ven, que la gente me está viendo ahí adelante, pero claro que no. Y déjenme decirles, vamos a hablar de eso mañana, de que Dios no nos va a recompensar por lo llamativo del servicio. Es por el que estemos haciendo lo que Él nos llamó a hacer. Hay gente que nunca se supo quién era, que nunca se oyó el nombre en la historia de la iglesia, que va a ser recompensado más que gente de gran renombre, porque no tiene que ver el tipo de servicio. Es que estemos siendo fieles con los dones que el Señor nos dio. Y cualquier cosa que tú puedes hacer que redunda en la gloria de Dios, el progreso de la obra de Dios o el bien de otros es un acto de servicio. O sea, cualquier cosa que ayude a que, por ejemplo, en el contexto de la iglesia, se realice el culto es un acto de servicio. Lo que sea que tú estés haciendo para que el culto se dé, tú estás sirviendo. ¿Okay? O sea que por eso les decía ayer, lo que más hay oportunidades de trabajar en la iglesia. Hay muchísimas cosas que usted puede hacer. Trabajar con la tecnología, trabajar con preparar el salón, trabajar con los niños, trabajar con lo que sea. Siempre hay cosas. Y en última instancia, usted lo que tiene que acercarse a su pastor. Pastor, yo quiero trabajar. ¿Dónde usted cree que yo puedo trabajar? Al final, como le dije, lo que usted tiene que encontrar es el lugar donde Dios lo quiere, porque Dios le ha dado dones y tiene un ministerio para usted. Eso es lo que yo le dije ayer. Dios te ha dado dones y te tiene un lugar en la iglesia donde tú estás. Tú te toca a ti encontrarlo. Y una manera es, si tú no sabes cuál es, primero probando, como te dije, entra a todos los ministerios hasta que tú encuentres en el que tú caes. Pero otra manera es, te dije, a través de otro, habla con los pastores, que ellos te recomienden, que ellos te guíen, que ellos te dirijan. Y tú vas a ver que si tú quieres encontrar, tú vas a encontrar donde servir. Generalmente, y no estoy diciendo que ese es tu caso, el que hizo la pregunta, pero generalmente, cuando una persona dice que no encuentra donde servir, es que no está buscando. Es excusa lo que estamos poniendo. No es tu caso, pero déjate de excusa y ponte a trabajar. Dale. Si un creyente peca y es puesto en disciplina en la iglesia, ¿existe algún tiempo estimado ideal para volver al ministerio público? Bueno, no hay un tiempo estimado. El problema del tiempo en los casos de disciplina tiene más que ver con esperar a ver los frutos de arrepentimiento. Porque miren qué sucede con los casos de disciplina. Penosamente, la mayoría de la gente no llegó arrepentido, confesando su pecado, sino que, ¿cómo fue que se supo esto? Porque lo descubrieron. Entonces a veces la gente no está arrepentida del pecado, está arrepentida de que lo encontraron. ¿Te entiendes?
Entonces, ¿por qué que se saca la gente de los ministerios y se trabajan con ellos aparte? Porque por lo general, al que sorprenden en el pecado, él no está arrepentido nada. Él está arrepentido de que me encontraron. Si no lo hubieran encontrado, estaría en lo mismo. Entonces, el tiempo que se da es precisamente para trabajar con esa persona hasta que haya evidencias, frutos de arrepentimiento. Y cuando se ve que verdaderamente esa persona está arrepentida, verdaderamente ella ha abandonado ese pecado, verdaderamente ella quiere reintegrarse a su vida en la iglesia, entonces se devuelve. Por eso no hay un tiempo específico, no podemos decir 3 meses, 6 meses, 1 año, no. Va a depender mucho de la persona y de los frutos que esté dando. Nosotros hemos tenido casos en nuestra iglesia, literalmente, yo se lo digo, que eran personas que estaban en ministerio, fueron sorprendidos en pecado y tienen 2 años y todavía no han vuelto a los ministerios y nosotros no lo animamos. ¿Por qué? Porque la realidad es que nosotros no estamos viendo. No nos ha convencido de que verdad estaba arrepentido de lo que pasó. Claro, el pecado no sigue porque ya fue descubierto, no hay manera de que siga, ya todo el mundo está atento a que no esté pasando. Pero no nos ha convencido la actitud, no vemos la actitud genuina de arrepentimiento. Entonces ni esa persona ha buscado volver a los ministerios, ni nosotros lo hemos animado. Sin embargo, hay otro que sí, que en poco tiempo, luego del proceso, lo hemos animado a que retome su ministerio y siga sirviendo. Porque verdaderamente hemos visto el corazón arrepentido y su deseo de servir al Señor. ¿Por qué no puedo poner en práctica mis dones en la iglesia hasta después del bautismo? Bueno, el asunto del bautismo está, obviamente nosotros sabemos que el bautismo, y qué bueno que ustedes también piensan así, yo conozco iglesias que no piensan eso, ustedes piensan eso, ¿verdad? ¿Qué se dice eso? Ok, porque nuestra iglesia es lo mismo. El problema es que déjeme decirle algo, el bautismo, estamos de acuerdo, no es imprescindible para salvación porque el ladrón de la cruz, ¿quién lo bautizó? Nadie lo bautizó y de ese estamos más seguros que es salvo que todos nosotros. ¿Usted está consciente que estamos más seguros de eso? Porque ese se lo dijo el Señor, hoy estará conmigo, hoy, ¿verdad? O sea que ese está más seguro que nosotros y no se bautizó. Sin embargo, a pesar de que el bautismo no es imprescindible para salvación, en la Biblia, oye lo que yo te voy a decir, en la Biblia, el testimonio de conversión único que vemos en la Biblia es el bautismo. Por eso que Pedro dice en su primera carta, creo que en el capítulo 4, Tom sabe bien cuál es la cita, en el capítulo 4 creo que es, él dice, el bautismo que corresponde a esto, o sea que es un símil de lo que pasó con Noé y el diluvio, dice, el bautismo ahora nos salva, y eso a mucha gente le asusta, pero dice él, no como limpiando las inmundicias de la carne, no porque el bautismo quite pecado, es un disparate de la iglesia católica, de que bautizarlo para quitarle el pecado original, el bautismo no quita nada. Pero ¿qué es el bautismo? Dice, la aspiración de una buena conciencia delante de Dios. Es decir, déjeme ponérselo en términos más llanos. En el primer siglo, la manera como usted hacía profesión de fe era el bautismo, eso es lo que le estoy diciendo. No había, como nosotros hoy, de que levanté mi mano, hice una oración, eso no había. ¿Usted se acuerda cuando Felipe va con el eunuco en el desierto? Y él le dice, o sea, ¿puedo yo bautizarme? Y él le dice, sí, cree de todo corazón, bien puede. La idea era que el bautismo era la evidencia. Fíjese que él no le dijo, a esta oración. No, el bautismo era la evidencia de conversión. Entonces, en ese sentido, aunque nosotros sabemos que una gente puede haberse convertido sin haberse bautizado, sin embargo, la Biblia entrelaza muy de cerca el bautismo como el testimonio público de conversión. Entonces, lo que yo digo es esto, si un individuo no se quiere bautizar, porque es la única, porque tú no te has bautizado. La razón es porque tú no te has querido bautizar. Entonces, si tú no has querido testificar públicamente de tu conversión de la manera que Dios ha establecido, pues no me hables de servir. Porque lo primero que tú tienes que hacer, lo primero que el Señor manda hacer a todo cristiano. Arrepentíos, convertíos y bautícese. Ese es el orden en la Biblia. Arrepentíos, convertíos y bautícese cada uno. No dice arrepentido, convertido y sirva. No, arrepentido, convertido y bautícese. Entonces tú ni siquiera quieres hacer lo más elemental de la vida cristiana, pero quieres servir. No, empieza por lo primero. Da tu testimonio de conversión por medio del bautismo y entonces sirve. Otra vez, como le dije ayer, si sus pastores piensan algo diferente, es como ellos dicen.
Pero no es que el bautismo es una ceremonia que te imparte nada. El bautismo no imparte nada, que tú entraste seco y saliste mojado. Eso es lo que tú agarraste en el bautismo. Y que diste, lo que él quiere decir, testimonio público de tu conversión y de lo que pasó en tu vida. Eso es lo que es. No añade nada, pero es imprescindible para todo en la vida cristiana, porque es el testimonio bíblico público de conversión. Si Juan piensa otra cosa, es lo que él diga, es lo que está bien. ¿Hay diferencia de género en los dones? Es decir, dones especiales para mujeres y dones especiales para hombres. Yo no creo. No lo había pensado en esa pregunta nunca, pero no lo he visto en la Biblia. Sin embargo, ojo con esto, porque el problema es que dones no determina ministerio, ¿ok? Ni oficio, principalmente, esa es la palabra principal. Un don te capacita para un acto de servicio, no para una posición, porque, no sé si por ahí es que va, pero ese es el argumento que te dicen los que tienen pastoras. Te dicen, los dones no se discuten y hay mujeres que predican mejor que muchos hombres, sí, eso es verdad. Por eso no la califica para el oficio de pastor. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos los requisitos para un pastor y están diseñados expresamente en la Biblia para un hombre, porque es marido de una mujer, entre otras cosas que dice. Entonces, claramente el oficio de pastor es para hombre. Ahora, ¿una mujer puede tener dones para predicar? Sí, claro que sí, que lo puede tener. ¿Y lo puede ejercer? Sí, claro que sí, en los contextos que Dios dice. Una mujer puede predicarle a mujeres, una mujer puede predicarle a niños. Por ahí tenemos mujeres que tienen grandes ministerios de predicar a mujeres. Tenemos Nancy Limos y otras mujeres que tienen ministerios de predicación. Ellas en conferencia damas y todo eso y son una tranca predicando. Lo que no puede ser pastora, lo que no puede es ejercer ese don en la reunión de la congregación, porque dice que está prohibido eso en la Biblia. ¿Me entiende? Entonces, no creo que haya distinción. Yo creo que los dones lo puede tener cualquiera, independientemente de que sea hombre o mujer. Sin embargo, sí debemos usarlo conforme a lo que establece la Biblia, especialmente en lo que respecta a los oficios. Si hay oficios que están diseñados para hombres, específicamente el oficio del pastor, aunque una mujer tenga toda la capacidad de no puede ejercer ese oficio. Ahora, eso no quiere decir que no puede usar los dones. Muchas maneras como una mujer puede usar un don de predicación, un don de enseñanza, que no incluyen siendo pastor de una iglesia. Espero haber respondido la pregunta. Si alguien tiene alguna pregunta, en el salón. Ahí aplicaría, lo primero que yo debo revisar es, no sé si recuerdas si estuviste ayer en la mañana, que yo dije que una manera como se confirman los dones es por medio de otro. Hemos tenido casos. Miren, en nuestra iglesia había un hermano, él hasta se terminó yendo de la iglesia porque él júrale a Dios que él quería, que él estaba llamado a servir en el coro, pero el hombre lo que echaba era unos gallos, que de verdad no había manera. Y él vivió ofendido porque no me dejan servir, no me dejan, hermano, que tú no tienes, no es de dones, ni siquiera las habilidades naturales. El tipo era tagago, le digo, y cosas, y hablaba, y cuando se ponía a cantar con unos gallos, hermano, tú no tienes eso. Entonces, puede ser que yo crea que estoy llamado a un ministerio y a un servicio, pero nadie más lo ve. Y la iglesia me dice, no, hermana. Entonces yo debo someterme a la soberanía de Dios mostrada a través de su iglesia. Y te pongo el ejemplo más claro, porque no digo, bueno, esa es su opinión. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Qué bueno que el hermanito quiere ser pastor. Pero ¿qué sucede? Que cuando la iglesia lo evalúa, dice, no, él no califica. Entonces, ¿qué dice la Biblia? No debe ser pastor, aunque lo desea. Buena obra desea, pero con desearlo no es suficiente. Es necesario que califique. ¿Tú ves? Entonces puede dársele eso en una iglesia, de que tú tienes el deseo de hacer algo, pero la iglesia entiende que tú no calificas. Entonces nosotros debemos someternos a la voz de Dios a través del pueblo de Dios y simplemente buscar otra área de servir. Porque lo que te dije, el que quiera trabajar hallará también lugares. Eso es un himno. Entonces, hay muchas maneras. Si esa manera la iglesia entiende que yo no califico o que no debo servir ahí por otra razón, entonces busco otra área donde servir. Ahora hay que ver que ese sea el caso, que sea por eso,
y no un asunto de egoísmo, todo eso, pero dudo que toda la iglesia se va a ensañar contra una persona, ¿verdad?, de manera egoísta o mala fe. Puede que haya uno o dos, pero si hay mucha gente que me está diciendo no, yo debo pensar que tal vez Dios me está hablando de esa manera. De que pudieras puntualizar el tema de esos dones y de esa parte que es como un asunto administrativo, decisión de la iglesia, de que bueno, en medio, hasta que no te bautices, o el bautismo abre puerta para una exposición más pública y la participación más activa públicamente. El bautismo es donde tú públicamente confesas, desde el punto de vista de la Biblia, esa es la confesión pública de tu fe. Entonces, si tú no has hecho eso, entonces tú no deberías estar sirviendo. O sea, tú todavía no te has identificado según el testimonio que la Biblia da. Esa es mi perspectiva en cuanto a eso, pero no entendí muy bien eso que dijiste de que sí. Quizás, Narciso, esa parte. ¿Hay algo que tú pudieras hacer sin estar bautizado? ¿Algún servicio? Sí. Siempre hay Sí. cosas que tú puedes hacer. Ahora, oficialmente la iglesia no te va a asignar ninguna ok. responsabilidad, Bueno. ningún ministerio, sea público o no, porque puede haber ministerio que no sea público, qué sé yo, llevar la contabilidad a la iglesia. Que tú lo haces, o sea, tú llevas eso o tú ayudas en la contabilidad, no es público, pero la iglesia no te va a asignar ninguna responsabilidad, ni pública ni privada, si usted no es bautizado. Sí. Ahora, que tú puedes ayudar a organizar la silla, limpiar la iglesia, qué sé yo, hacer A muchísimas lo que cosas. tú siempre vas a encontrar que hacer si quieres. Claro, pero no se te va a asignar a un ministerio. Sí, exactamente, esa es la idea. Pero es sobre esa base de que tú ni siquiera has dado tu testimonio público, bíblico, de tu conversión. Por lo menos entiendo yo. Pero como dice Tomás, así mismo es, lo que él diga. Y lo que diga Jenny, que es su otra parte. Pero tú viste, yo lo entendí a él y ella no, que los pastores hablamos lenguaje. ¿Alguien más? O sea, yo no me he bautizado, pero eso no me limita para muchísimas otras cosas. Para dar una clase los domingos, para ir a mucho que significa el curso y que camine, que quiera ayudar o hay que limpiar las cosas, pero no necesita ser bautizado. Para la exposición pública o ser el miembro de la iglesia, sí, por el miembro de la iglesia, el bautismo oficialmente te va a dar otra exposición para el ministerio para Sí, déjame decirte, en nuestra iglesia tú ni siquiera eres miembro si no estás bautizado. Ni en la nuestra. Porque tú no estás bautizado, tú no te has identificado todavía con el testimonio público. Déjalo ahí porque lo está como volviendo más el Claro. Miren, y déjenme decirle algo, eso es tanto así que el que quiera busca qué hacer. En la iglesia en La Caleta, que es la iglesia que yo fundé, había un muchacho del barrio, que él no es ni cristiano, pero ese muchacho hace más la iglesia que mucho. Porque allá decimos, por ejemplo, teníamos una actividad y había que poner silla. ¿Usted puede creer que ese muchacho llegaba a poner silla? Y que yo le voy a decir, no, tú no puedes poner silla porque tú no eres cristiano. No, él quería poner silla, ven, y él venía, Y cuando se acababa la actividad y hay que recoger silla, el primero en recoger a él, que hasta lo vivían los otros muchachos diciendo, ¿y qué lo de este loco? ¿Por qué este loco hace más aquí que todos los cristianos, pero no se acaba de convertir? Entonces, la idea es esa, si usted quiere hacer algo, usted siempre encuentra qué hacer. Lo que entienda que a él no lo vamos a asignar, por ejemplo, encargado de organización de culto, porque ni siquiera es cristiano, ¿te entiende? Pero él venía a servir cuando había cosas que hacer. Bueno, métete ahí, haz lo que tú quieras. ¿Alguien más? Ya, dejamos ¿Algo ahí. más? Acabamos. Javier. ¿Qué pasa con esos hermanos que requieren, o sea, no tienen como esa disposición, o sea, ellos tienen las habilidades, pero necesitan de otros que los guíen para que puedan servir, porque por ejemplo no tienen como esa autodeterminación, esa iniciación en sí, de decir, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer. Bueno, esa es la misión de la iglesia. Dice el escritor a los Hebreos, creo que en el capítulo 10, Dom se sabe bien el pasaje, donde él dice que nosotros debemos estimularnos, ¿cómo que dice? Al amor y las buenas obras. La vida cristiana es así. O sea, si yo sé que hay un hermano que tiene dones, que tiene capacidades, que el Señor puede usar, mi deber es animarlo, estimularlo al amor y la buena obra. Hermano, no entierre tu talento, no entierre tu don. Yo le dije
que cuando el Señor me llamó al ministerio, eso fue una batalla grande, yo tenía todos mis planes. De hecho, para que usted sepa, todavía a mi mamá yo no le puedo hablar de eso, porque mi mamá, señores, yo me gradué summa cum laude para la gloria de Dios, y el rector de la universidad, esto no lo digo con orgullo, sino para que usted entienda el choque que fue cuando yo dejé la medicina por el ministerio. Yo me gradué summa cum laude, el director de la UNFU, donde yo me gradué, el rector, me detuvo y me dijo 60,000 cosas. Tú vas a revolucionar la medicina de este país, tú vas a ser lo más grande médico. Y cuando yo dije, el Señor me llamó a otra cosa, eso fue como, se acabó el mundo en mi familia. Bueno, todavía yo me he encontrado compañeros de clase de la universidad después que me han dicho, ven acá, yo no he oído de ti, porque todo el mundo estaba esperando como que yo iba a hacer una cosa extraordinaria en medicina en este país. Cuando digo, no, yo no estoy ejerciendo la medicina. ¿Cómo así? Y yo, no, el Señor me llamó al ministerio pastoral y estoy en eso. Hubo uno hasta que me dijo, por eso es que este país nunca va a echar para adelante. Porque cuando la gente que puede hacer algo no hace nada. Entonces la idea es esa, o sea, fue una batalla. Todo esto se lo digo para que usted entienda que para mí fue una batalla. Dejar de perseguir mi carrera secular para dedicarme y prepararme para el ministerio. Pero lo que el Señor usó en gran medida fue gente que Él usó para animarme a eso y decirme, hermano, si Dios lo está llamando, dele. Hermano, Dios lo está usando, no deje de poner sus dones y talento a la obra del Señor. O sea que eso es parte del trabajo de la obra, de la iglesia, animarnos mutuamente a servir, ¿verdad? Recordándonos lo que el Señor nos ha llamado a hacer, lo que podemos hacer. Y por eso es que incluso es bueno. Yo les decía ayer que el siervo debe servir sin esperar reconocimiento desde la parte del siervo, pero es bueno que desde la parte del otro lado también asuma su rol de reconocerle. Porque, hermano, yo veo que Pablo le escribía todas las cartas y le resaltaba lo bueno que tenían. Y uno puede ir donde un hermano y decirle, oye, hermano, la verdad que tú estás haciendo una bendición en esta iglesia, en este ministerio. La verdad que fue una bendición ese mensaje que predicaste. La verdad que fue una bendición esa canción que cantaste. La verdad que Dios te está usando. Yo doy gracias porque eso anima al hermano a seguir sirviendo. ¿Te entiendes? Otra vez, él no debe estarlo esperando, ni debe amargarse si no llega. Pero es la responsabilidad de la iglesia animar a que sigamos sirviendo y haciendo la obra. Y eso es una manera. Ya no hay más preguntas entonces.